y Dios, aquí estamos, Señor, dispuestos de corazón para oír tu voz, Padre Santo. Toma mis labios, Señor, habla por mi boca, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor mío, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias, Señor, trae revelación de esta tu santa y bendita palabra, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor, por todo, en la autoridad del Padre, el Hijo, con la unción y guía, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo leo un versículo, mis hermanos leen el otro. El título dice ¿cómo? La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y ellos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. O sea, nos dice el Señor, pueden sentarse mis hermanos, nos dice el Señor que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Dónde está la familia de la fe? Amén. Todos los que estamos acá. El que es de fe es bendecido juntamente con el creyente Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, la carne
y el espíritu no se pueden unir nunca. Es como el agua y el aceite, que nunca se unen los dos, nunca. O sea, el que es de la carne piensa en lo terrenal, en las obras de la carne, piensa en las cosas de este mundo. Y si no vea televisión de seguido, y el resultado de ver televisión de seguido es un bombardeo a la mente constante, porque son más las propagandas que lo que están presentando. Si uno ve noticias, es más las propagandas que dan que lo que dan de noticias. Entonces ellos tienen las noticias malas, pero nosotros somos portadores de las buenas nuevas, mis hermanos, de las buenas nuevas de salvación, mis hermanos. Entonces la carne y el espíritu jamás podrán estar unidas, jamás, jamás, porque el que está en la carne, un ejemplo, una pareja, vamos a suponer que hay una pareja, el uno está en la carne y el otro en el espíritu. El que está en el espíritu quiere ir a la iglesia, que está en el espíritu quiere ir a la iglesia, quiere congregarse, y el que está en la carne, si le gusta tomar, pues quiere ir a la cantina, quiere ir a la discoteca a bailar. Esas son las obras de la carne. Por eso la carne y el espíritu nunca se pueden unir, ni nunca se podrán unir. Entonces esas son las obras de la carne. Y sigue diciendo ahí acerca de las obras de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Por qué dice que si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley? Porque en la ley no se había manifestado aún la gracia de Dios. Si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe porque dice que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo de Dios es nuestro benefactor, nuestro ayudador. Él siempre está para ayudarnos. El Espíritu Santo de Dios aún nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo de Dios dice la palabra que escudriña aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios lo escudriña el Espíritu Santo. O sea que nosotros ante Él estamos desnudos completamente. Amén. ¿Por qué? Porque Él ve hasta los más íntimos pensamientos, lo que pensamos nosotros, lo que decimos. Él escucha porque Él es omnipresente y Él está aquí. Aleluya. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Él está aquí en medio nuestro, y dice el Señor en su palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita. Si ve ustedes cómo nos gozamos todos y vino la presencia del Señor en la alabanza, en la adoración, y aquí está la presencia del Señor en la enseñanza. Amén. Job dijo un día: ¿qué enseñador hay semejante a Él? No lo hay. No hay un enseñador semejante al Espíritu Santo. Amén. A usted, así usted le dé 10 vueltas a un tema, a un mensaje que va a compartir, nadie le puede enseñar mejor que el Espíritu Santo. Amén, así es. Yo no sé, al menos el Señor lo hace conmigo. Amén. Yo a veces ni necesito estudiar un tema. Entonces yo le pregunto al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que comparta hoy? Y el Señor me trae el título exacto del mensaje que quiere que yo dé.
Pero yo a veces le digo, Señor, yo no sé predicar, predica tú, porque yo no sé predicar. Predica tú, Señor, dependo de Él, no dependo de mí, no tengo confianza en mi carne, confío en el Espíritu Santo, que da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fueran, el que nos levantó, el que nos despertó de ese sueño que nosotros teníamos, de ese sueño espiritual que teníamos. Él fue el que trajo ese despertar, mis hermanos. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Saben qué es adulterio o no saben? Amén. Pues el adúltero es el que tiene esposa, los que no sepan, si hay niños espirituales. El adúltero es el que tiene la esposa, pero se junta con la fulana, con la otra fulana. Entonces ese es un adulto. Se va a coquetearle a la otra. El fornicario es el que no se ha casado, pero tiene su amiguita, y por eso le hicieron hasta una canción, Amigos con Derechos. Por eso le hicieron hasta una canción. Ese es el fornicario. Pero ¿qué nos dice el Señor en su santa palabra acerca de los fornicarios? No entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Le voy a dar un listado para que usted diga, uy. No entrarán en el reino de los cielos. Eso está en Primera de Corintios 5, no me recuerdo el versículo, pero dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los maldicientes. Pero lo llevo a la cita que no digan, el pastor estaba compartiendo mentiras. Primera de Corintios 5, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Entonces, dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué debo hacer yo frente a esta palabra? ¿Quién me puede decir qué debo hacer yo frente a esta primera palabra? Si dice, los injustos no heredarán el reino de Dios, debo de obrar con justicia. Debo tener una sola cara, no dos caras, una en la iglesia y otra fuera en el mundo. Entonces dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Yo debo de obrar, aprender a obrar con justicia. Dice, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Se han visto un avaro? El avaro es el que tiene 10 casas y dice, ojalá me salga este negocio para poner otras 5 al menos. Quiere tener más. Y tienes a 5, dice, uy, ojalá me salga otro negocio para completar 20. Y nunca se va a llenar. Lo único que nos llena a nosotros es la sopa y el seco. Eso sí nos llena. Eso sí nos llena, el pollo, la gallina, eso sí nos llena el vientre. Pero de dinero nadie se va a saciar, hermano. El dinero sirve para comprar muchas cosas, pero usted con el dinero no puede comprar el sueño. No lo puede comprar, por más plata que tenga. No puede comprar el sueño. Dice el Señor en el libro de Eclesiastés que el dinero sirve para todo. Entonces sigue diciendo acá. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, pero en el 11 aclara lo que antes éramos, pero ahora ya no somos. Lean conmigo todos el versículo 11. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando dice la palabra, y esto erais algunos, está hablando de la vida pasada, del tiempo pasado. En 2 de Corintios 5:17 nos dice el Señor en su santa palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en este listado de lo que estamos leyendo, escudriñando la palabra de Gálatas 5:16 en adelante, hágase un autoexamen y ahí en el secreto, que no lo oiga su vecino ni su vecina. Dígale: Señor, yo estoy fallando en esto. Ahí en el secreto, Dios le escucha. Dios no es sordo. Dios le escucha aún ahí en los secretos. Entonces dígale: Señor, yo te estoy fallando en esto o en aquello. Porque cuando termine esto vamos a orar. Entonces, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Los celos son de la carne o son del espíritu? De la carne. Porque hay unos que dicen mentira, dicen que celo ministerial. El celo ministerial es una obra de la carne. Porque el que está en el espíritu no le va a dar celos de su hermano. No le pueden dar celos de su hermano si está en el espíritu. Si está en la carne, dice: oh, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que él tiene. Pase el proceso. Pase el proceso. Pague el precio de rodillas, llorando en lágrimas. Pague el precio, pase el proceso. Amén. Que Jesús está con usted y le dice: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Si es que la hechicería también es una obra de la carne, también lo cuenta el Señor ahí como obra de la carne. Las enemistades, Se va a poner brujo. los pleitos. ¿Se ha visto a personas que les gusta pleitear? Los celos, las iras, dice el Señor: no te entremetas con el iracundo. Deje lo que pase, Deje lo que pegué. Sí. No te entremetas con el iracundo. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, si en mí hay alguna de estas cosas de que nos está hablando la palabra del Señor en esta mañana, ahí en los secretos debo decirle. Si es la ira, de pronto decirle: Señor, tengo esto en mi carne y yo no quiero seguir con esta obra de la carne. Si es la ira, o si es adulterio, fornicación, lo que sea, o la envidia, o si es la borrachera, porque el Señor dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, eso no es como nos enseñaron la religión tradicional. No que usted pueda hacer lo que quiera, lo que le venga en gana, que después cuando usted muera, otro reza por usted y será salvo. Van a sacar su alma del purgatorio, ¿sí? ¿Cómo no? Mentiroso el diablo. ¿Cómo no? Mentiroso el diablo, claro. Mentiroso el diablo, porque el que se murió en pecado, una sola cosa le espera: el infierno, el lago de fuego, el que murió en pecado. Entonces dice que el que es de Cristo debe andar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Como Cristo anduvo. El que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad, apartémonos de toda iniquidad. Entonces mire, la solución está en el 22 y el 23.
Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, Bondad. benignidad, Bondad. bondad, fe, mansedumbre, una persona mansa, templanza, que a lo bueno diga bueno y a lo malo diga malo. Eso es la templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza. Necesitamos, hermanos, la templanza, hermanos, para poder decir las cosas de frente y no a escondidas, para no difamar a nadie. Necesitamos ser llenos de fruto del Espíritu Santo, pero eso es poco a poco. Dios no obliga a nadie. El Señor nos dice a todos: este es el camino, andad por él y no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿depende de Dios nuestra salvación o también depende de nosotros? De nosotros también depende lo que queremos. ¿Para dónde se quiere ir? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Yo quiero irme para arriba, hermano. Para arriba, no Yo para quiero irme abajo. para arriba. Para arriba, Entonces, ¿qué para nos abajo, toca decirle, para Señor? abajo, subiendo, Ayúdame, subiendo y no ayúdame, bajando. Señor, a morir a las obras de la carne. Ayúdame, Señor, dígale ahí en el secreto si se atreve a decirle esto a Dios. Ayúdame a morir a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la carne no se pueden, la carne y el espíritu son enemigos. Son enemigos, por eso el apóstol Pablo decía, en su momento decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. Entonces depende de usted de que haga caso a este santo mensaje que nos está dando el Señor a todos en esta mañana. Depende de usted. Yo doy el mensaje, pero yo mismo tengo que corregirme. Si debo corregirme en algo, yo mismo tengo que corregirme. Y si usted escucha el mensaje con fe, dice el Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo el Señor nos ayuda a crucificar nuestra carne? Léase el más rápido, buscando en la palabra, léase el Romanos 8:13, que ahí está la fórmula. Un solo versículo, Porque léase. si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí ve? No hay otra fórmula. No hay otra fórmula de morir nosotros a las obras de la carne. Es por el Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos de entablar primero amistad con el Espíritu Santo. Entablar amistad con el Espíritu Santo. Decirle: Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Y lo verá que Él lo va llevando poco a poco, lo va sumergiendo en el río del Espíritu. Pero si usted no anhela conocer al Espíritu Santo, déjeme decirle sinceramente que no está en nada. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, incluso para llegar al cielo, para predicar la palabra. El Espíritu Santo es el que sana a los enfermos, el que liberta a los cautivos, el que viene sobre nosotros y lo podemos adorar, podemos alabar, y Él se agrada, mis hermanos. Entonces debemos de entablar amistad, una unión, una unidad, una coinonía con el Espíritu Santo, mis hermanos. Con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Con el Espíritu Santo, mis hermanos. El que no aprenda en este mundo a tener una comunión con el Espíritu Santo,
no está en nada, hermanos. Un versículo que el Señor nos da a todos en este momento, y esto es para reclamárselo al Señor en oración. Leas, hermana, usted que es bien rápida y violenta en el espíritu, San Juan 14:26. Sí, amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí ven? Tenemos un ganador. Tenemos un consolador, Un consolador. tenemos un ayudador, tenemos un enseñador, tenemos un maestro, Él es el que nos enseña. que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, debemos de agarrarnos. Yo me agarré de ese versículo cuando yo lo vi, hermanos. Yo me agarré de ese versículo, hermanos, porque ningún pastor, ningún ministro de Dios, uno le puede aprender a otras personas viendo un video, viendo una enseñanza. Si la enseñanza está de acuerdo a la palabra, está la persona que está enseñando en el espíritu, nosotros podemos aprender ahí. Pero al final de todo, el que está dando la enseñanza a través de ese siervo, de esa sierva de Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos. No que nosotros pongamos la mirada en el hombre, porque el Señor nos dice a todos, nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. En nadie más tenemos que poner nuestra mirada, mis hermanos. El Espíritu Santo de Dios es quien nos recuerda la palabra de Dios. Amén. Incluso el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a orar, nos ayuda a alabar. Entonces, cuando usted empieza a tener una comunión con el Espíritu Santo, usted le va a decir: Espíritu Santo, ayúdame a alabar, ayúdame a alabar. Adorarte. Ayúdame a adorar, Señor. Adorarte a ti, Señor. Ayúdame a adorarte, Señor. Espíritu Santo, tú eres muy bienvenido. Te entrego el control de este culto familiar de principio a fin, de principio a fin. Y verá que el Señor toma el control de todo, mis hermanos. Toma el control de todo. Aplaudamos al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él es el Santo de Israel, Él el está aquí en esta Todopoderoso. mañana. Aleluya. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois tremendos, denle garrote y juguete. No. Entonces, ¿cómo es? Mansedumbre. Restaurarle Mansedumbre. con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas tentado. Dios no es como el hombre. El hombre a veces, aunque no todos, no generalizo, el hombre a veces ve al caído y le cae encima o le pone el pie encima. Dios levanta al caído, lo levanta. Dios restaura los ministerios, hermanos. Dios restaura los hogares, las familias. El Espíritu Santo de Dios hace todo esto, hermanos. Aún nosotros ignoramos muchas cosas que hace el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Entonces dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice: considerándote a ti mismo, para que tú no seas tentado. O sea que yo no debo juzgar, yo debo ayudar a levantar, Amén. a restaurar. Yo debo ayudar a levantar al que cayó. Debo de ayudar a fortalecer la oveja débil. Debo de orar al Señor para que sane la oveja enferma.
para que vende la perniquebrada, para que traiga al redil la oveja descarriada. Gloria al Señor. Entonces debemos, hermanos, buscar siempre el rostro del Señor. El rostro del Señor, siempre, hermanos, nunca nos cansemos de buscar a Dios, porque escrito está: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de vez en cuando, Todos los días. de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Así como nuestro cuerpo necesita alimento diario, también necesitamos este alimento espiritual, que es la palabra de Dios, mis hermanos, y también del físico, ¿no? Y si el Señor nos motiva, nos insta, nos pone el sentir de ayunar, debemos de ayunar, porque el ayuno es para nuestro propio bien, mis hermanos, es para nuestro propio bien. En el ayuno es que nuestra carne empieza a ser doblegada, hermanos, porque a la carne usted le dice, y más si le gusta la carne, le dice: carnecita, ¿quieres carne? Dice: sí, yo quiero asada o una carne jugosa a la llanera. Entonces usted le dice: carnecita, ¿quiere carne? Entonces, pero a la carne no le gusta el ayuno, lógico. Dice: yo que voy a aguantar hambre. Pero cuando es un ayuno guiado por el Señor, es una bendición, mis hermanos, porque en ese ayuno, ¿quién está trabajando en la persona? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, no ayunar tampoco cuando alguien le diga: usted tiene que ayunar. No. Órele al Señor. Si el Señor le da el sentir de ayunar, es una necesidad, mis hermanos. Si nosotros queremos andar en el Espíritu, es una necesidad para nosotros el ayuno. Más que la comida, hermanos. Más que la comida, mis hermanos. Entonces, es una necesidad. Por ejemplo, una vigilia, yo me he dado cuenta la bendición que es una vigilia. ¿Víctor sabe qué es una vigilia? No es como le enseñaron la religión. Una vigilia viene del verbo vigilar, y vigilar quiere decir estar despierto, donde en la congregación buscando de Dios toda una noche. Cuando el Señor Jesús escogió a los 12, ¿qué hizo? Hizo una vigilia toda la noche, y al otro día fue y le dijo: Pedro, Jacobo, Juan, Sinibaldo, todos. Entonces, la vigilia nos fortalece, hermanos. La vigilia nos fortalece nuestro espíritu, hermanos. Yo he visto aquí unas vigilias de poder realmente, de poder, unas vigilias donde está prendido el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Y en el ayuno también Dios se manifiesta, mis hermanos. Entonces, dejemos hasta ahí, hermanos. Haga una oración ahí en silencio. Dígale al Señor: Señor, ¿en qué cosas te estoy fallando de estas que tú me acabas de decir, Señor, por tu palabra? Ore ahí en silencio, que no lo oiga nadie. Ore ahí en silencio y dígale: Señor, ¿en qué cosas de estas que yo escuché en esta mañana te estoy fallando? En el catolicismo no enseñaron bien lo que es la palabra vigilar, sino como no le explicaron al católico, entonces el católico piensa que vigilia es no comer carne. Y en esos días si usted no está en ayuno en Parranda Santa, digo en Semana Santa, si usted no está en ayuno, entonces usted puede comer carne, puede comer arepas, puede comer pescado, lo que el Señor le provea. Ahorita está que Eso nada tiene que ver con la palabra. Que los viernes no se puede comer carne. Sí, entonces, porque están preparando para la Semana Santa. Claro, dicen, no comen carne, pero van a un hotel a fornicar. ¿Ah? Eso hacen.
Claro. Eso hacen, hermanos. ¿Qué hacen los católicos en Semana Santa, mis hermanos? Y se van a pasear. Se van para la playa, hermanos. Se van a tomar, a beber. Uno a beber y otros a tomar y otros a hartar. Hacer las cosas Y otros a grandes. embriagarse, que quiere decir lo mismo. Mira, Aleluya. Entonces, ya hicieron una oración ahí en silencio frente a estas obras de la carne. Ya la hicieron tan rápido. Y mis hermanos sí están listos. Ya. Entonces, si son los pleitos, si son las iras, porque voy a orar por eso, hermanos. Vamos a orar por eso, mis hermanos. Entonces, haga una oración ahí en silencio. O sea, si hay idolatría, en el corazón, dígale: Señor, por favor, arranca ese ídolo de mi corazón, arráncalo. Porque, ¿sabe cuándo Dios arranca el ídolo del corazón de una persona? Cuando la persona realmente se convierte. Porque dice que cuando se conviertan a Dios, el ídolo sale. El ídolo sale de ahí del corazón. Porque el ídolo está desarraigado ahí en el corazón de la persona. Ahí en el corazón de la persona. Entonces póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a orar.